Buenos días, hermanos. Me acomodo un segundo. ¿Sí oye así? Para ya no moverlo tanto. Vamos a intentarlo. Ok, gracias. ¿Qué tal ahora? ¿Se escucha bien? Muy bien. Pues abramos nuestras Biblias, hermanos. Vamos a continuar en nuestro estudio en Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Hoy nos toca analizar, nos toca estudiar de los versículos 21 a 23 de este capítulo 10. Y si ya lo tienen ahí, pues acompáñenme en oración, que el Señor nos acompañe en esta mañana, que el Señor tenga bien. Oren conmigo, hermanos. Bendito Señor, gracias te damos por este día que nos permites estar todavía en paz. Te rogamos por el contexto mundial en el que nos encontramos. Puede ser la víspera de una prueba mundial, Señor, y a la luz de todo esto, pues sí, te rogamos por los que no te conocen, por la nación que tú escogiste. Y también te rogamos por los que están a su alrededor, Padre, porque pues de las entrañas de los patriarcas vienen esas naciones, Señor, y todos estos conflictos pues de algún modo pertenecen a lo que ocurrió hace cientos de años. El conflicto no termina y nosotros no hemos terminado tampoco de comprender tu palabra y de compartirla. Así que hoy te ruego, Señor, que las palabras que tengo en esta ocasión pues sean de beneficio para algún alma, que pues tú tengas a bien redarguirnos con ella, Señor, con tu palabra. Gracias te damos por Cristo tu Hijo. Amén. Demos lectura al texto, hermanos, y iniciemos. Dice así Mateo 10, del 21 al 23. Dice: el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. Y serán odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero cuando los persigan en esta ciudad, huyan a la otra, porque en verdad les digo que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Nuestro contexto, hermanos, es el Señor Jesús, que envía a los discípulos a predicar. Ese es el contexto desde que empezamos este capítulo 10. Los envía con la misión de predicar, en palabras textuales, el evangelio del reino. En esta ocasión nos toca analizar estos versículos, y vamos a empezar primero con descubrir la identidad del Hijo del Hombre. Después analizaremos cuál es la causa de Jesús, cuál es su causa. Y después analizaremos qué quiere decir el Señor con perseverar hasta el fin, y que toda persona que lo haga, que sea salva. Es una frase bastante directa y bastante difícil, no de comprender, sino de digerir. Cuando estudiamos la palabra del Señor, hermanos, realmente sí tenemos que en algunas ocasiones aceptar que ya tenemos un conocimiento previo de lo que nosotros hemos escuchado en otro lado, y ese conocimiento nos sirve para interpretar lo que estamos leyendo en ese momento. Cuando el Señor Jesús envió a sus discípulos, mencionó esto del Hijo del Hombre, y me llama la atención porque yo quisiera, los que ya han estudiado mucho sobre la palabra de Dios saben que este fue uno de los títulos preferidos del Señor Jesús para referirse a sí mismo. Sin embargo, no fue un título común en el Antiguo Testamento, no era un título común para referirse a una persona.
en particular, y sobre todo por eso queremos decir que vamos a descubrir la identidad del Hijo del Hombre. En versículos previos, si nosotros comparáramos todos los evangelios y tratáramos de descubrir una línea del tiempo de todo lo que los pasajes quieren explicarnos, tanto de Mateo, Lucas, Marcos y Juan, vamos a ver que los discípulos tenían algunas dudas, y dentro de las dudas se encontraba, pues, qué quería decir el Señor Jesús con el Hijo del Hombre. ¿Qué fue lo que ocurrió antes? ¿Cuál es el contexto del Hijo del Hombre? Cuando el Señor Jesús envía a sus hijos, ya habían ocurrido algunos eventos, muchos de ellos milagrosos, y los discípulos ya habían sido testigos de esos eventos. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús sana a un paralítico, en Mateo 9, pues les externa a los fariseos diciéndoles: el Hijo del Hombre tiene autoridad de perdonar pecados. Y eso les molestó. Eso les molestó a los judíos porque hace referencia, pues, a su religión, al judaísmo. En el Antiguo Testamento se hace referencia que para poder perdonar el pecado, ¿qué era lo que tenían que hacer? Tenían que presentarse delante del sacerdote y expiar el pecado. Así era como se liberaban las culpas en el Antiguo Testamento. Y los fariseos lo sabían con mucha precisión, y por eso ellos en su pensamiento dicen: ¿quién es este hombre que dice que puede perdonar pecados si solamente Dios puede perdonar pecados delante de un sacerdote? ¿Quién es él? ¿Quién se cree? Y eso les molestaba. Si bien en Mateo no ocurre, en Lucas sí. Otro evento que ocurre antes de que el Señor envíe a sus discípulos a predicar es la violación del día de reposo. El Señor también sana en día de reposo a una persona que tenía una mano seca, es decir, que tenía una aflicción en su cuerpo. Y también les dice el Señor Jesús, les dice: el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y nuevamente viene a los fariseos: ¿qué está diciendo si el día de reposo es sagrado? Y todos lo hemos escuchado alguna vez en los 10 mandamientos. El día de reposo pertenece al 4.º mandamiento. Guardarás el día de reposo y lo consagrarás para mí. Ese es mi día. Y todavía es más precisa la palabra en el Antiguo Testamento, diciendo que quien violara el día de reposo era merecedor de la muerte, y ciertamente una persona que violara el día de reposo destinado para alabar y para consagrarse al Señor debía morir si lo violaba. Entonces, cuando el Señor Jesús les dice: el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo, ellos están diciendo: ¿quién te crees que eres? ¿Te crees Dios? ¿Te crees que tú te vas a poner al nivel del Señor? Y se nos dice en Lucas, por ahí en el capítulo 6, que desde ese momento pues veían cómo destruir a Jesús, porque esto que estaba diciendo violaba lo que ellos sabían de antemano. Sí, efectivamente el Señor se adjudicó esto, pero tenía una causa. Cuando los envía a predicar, no les había revelado a ellos de una manera explícita qué implicaba ser el Hijo del Hombre. Por eso cuando los envía a predicar les dice: vayan y prediquen el reino de los cielos, el reino de Dios, disculpen, el reino de Dios. Poco más tarde, me voy a atrever a adelantarme porque estamos descubriendo la identidad del Hijo del Hombre. En Mateo 16, cuando el Señor Jesús sienta a sus discípulos, ya un tiempo después de que habían regresado de predicar, se sientan con Él y Él les dice: bueno, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y algunos le respondían: bueno, pues algunos piensan que es Elías, otros piensan que es Juan el Bautista o algún otro de los profetas. Y finalmente el Señor Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y a lo que Pedro responde: tú eres el Hijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y se nos dice en ese capítulo que a partir de ese momento el Señor les revela que era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado a los escribas, a los principales, a los sacerdotes
y que fuera muerto y que resucitara al tercer día. Y ojo, también les dijo esto y les dio una instrucción muy particular, pero no digan esto todavía, no revelen esto. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que predicaban? Entonces, si no podían predicar con precisión quién era el Hijo del Hombre desde el principio, bueno, vuelvo a lo mismo, ellos predicaban el reino de Dios, que el reino de Dios se había acercado, les había dado poder, y a lo que ya habíamos estudiado antes, les dio el poder a estos discípulos de sanar enfermedades, lo hicieron. Cuando regresaron, ellos le comentaron que vieron ese poder desplegado, pero también predicaban el evangelio del arrepentimiento, y esto ocurría desde Juan el Bautista. No era un evangelio total, pero era lo suficiente para que ellos vieran que algo estaba ocurriendo. La sanación no era algo que la nación de Israel estuviera acostumbrada en esa generación. Si nosotros buscáramos milagros y cosas espectaculares como las hacía Jesús en el Antiguo Testamento, tendríamos que recordar, por ejemplo, a Elías, de quien estaban hablando precisamente, que tenía poder, quien tuvo poder para resucitar a un muerto, y también de Eliseo. Y no nada más eso, cuando Eliseo muere, sus huesos, incluso al ser tocados por otro muerto, resucitó a esa persona. O sea, tanto poder había en esos profetas que tuvieron en esas generaciones el poder de resucitar. ¿Qué fue lo que pasó con ese poder? El milagro, hermanos, no es otra cosa más que un portador del mensaje. El milagro no es lo que se predica y no es lo que nosotros predicamos como cristianos. Pero en el tiempo tanto de los profetas como del mismo Señor Jesús, el milagro sirvió para transmitir el mensaje, para que prestaran especial atención a lo que estaba ocurriendo, qué está pasando, porque esto no es normal. Y yo creo que cualquier persona de nosotros que pudiéramos vernos beneficiados de un milagro de esa magnitud, prácticamente sentiríamos que tenemos una deuda en menor o mayor medida, dependiendo de lo que se nos haya acontecido. Pero lo que sí es importante ir viendo es que el Señor Jesús, cada vez que mencionaba la identidad del Hijo del Hombre, Él mencionaba con estas palabras: es necesario que el Hijo del Hombre padezca estas cosas. Y lo repite varias veces en todos los evangelios conforme va avanzando la historia. A tal grado que cuando Él ya había mencionado, digamos, un buen número de veces, un buen número de milagros que habían ocurrido, le traen a un endemoniado mudo y le dicen: Señor, le traen a la persona y le dice en Lucas, no tengo ahorita el capítulo, pero sí está, ahorita se los ubico. Le transmite la persona: le llevé a tus discípulos a este endemoniado mudo y no pudieron sanarlo. A lo cual el Señor Jesús responde, y de una manera hasta cierto punto indignado: generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con nosotros? Tráiganmelo. Cuando se lo llevan, lo traen, lo presentan, el Señor lo sana y les dice esto. En Lucas 9, por ahí del 37, esta historia está en Lucas 9, el muchacho endemoniado, Lucas 30, del 37 en adelante. Por ahí del 40, les dice el Señor Jesús a los discípulos: necesitan entender algo, y se los dice con estas palabras, hermanos, que penetren estas palabras en su mente, que el Hijo del Hombre será entregado. Y se nos dice que los discípulos pues no entendían y tenían miedo a preguntarle, no entendían qué significaba. Ahora bien, ¿recuerdan ustedes cuando el hermano Edgar nos explicaba sobre este reino de los cielos y hacía referencia en el Antiguo Testamento a ese pasaje de Daniel 7, en el cual se ve que está en el cielo y Daniel ve a un hombre, dice, y vi a uno como de hijo de hombre, pero lo ve en un lugar majestuoso, lo ve lleno de luz, y hasta entonces podríamos decir que el Hijo del Hombre era una persona. Él estaba viendo la figura de una persona y lo ve con magnificencia, lo ve con poder. Y ahí, hermanos,
es en donde se hace pues el primer enlace entre lo que es el Hijo del Hombre y el Mesías. Si bien necesitaríamos, yo creo que muchísimas semanas para descubrir al Mesías en todo el Antiguo Testamento, creo que vale la pena la investigación y la búsqueda, porque en definitiva la palabra Mesías no aparece tantísimas veces como nosotros quisiéramos encontrarla, de modo que nosotros encontramos, aquí está el Mesías en el Génesis, aquí está el Mesías en Isaías, aquí está, identificarlo nada más por referencia cruzada, vamos a decirlo así, identificando palabras, ¿no? Realmente requiere pues indagar en esos textos. Uno de esos textos es uno de los principales que han ocupado para mostrar la grandeza de lo que implica ser el Mesías. Se encuentra en el Salmo número 2. Y en el Salmo número 2 se le da un título. Se le da el título en el versículo 2, si me acompañan, dice: se levantarán los reyes de la tierra y los gobernadores traman unidos contra el Señor y contra su ungido. En nuestra versión, que es la Biblia de las Américas, se hace referencia como el ungido, pero en el original es el Mesías. Y este Mesías, pues es el que dice en el versículo 5, les hablará en su ira. Y ciertamente de este Mesías, en el versículo 7 de este capítulo, Dios hace una referencia especial de él. Dice: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y yo les pregunto, ¿estas palabras no son familiares para nosotros? Estas son las palabras que habló el Señor de una manera milagrosa cuando el Señor Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Y se dice que baja una paloma y se pone en él, y ellos escuchan una voz del cielo con estas palabras. Obviamente también esto es un milagro. ¿Predicamos milagros los cristianos? Bueno, los predicamos para identificar quién era el Señor Jesús. No predicamos el milagro en sí. Y también se vuelve a repetir una situación semejante cuando el Señor se les aparece al Señor y a algunos de sus discípulos en la transfiguración, diciendo: este es mi hijo amado, a él escuchar. Una vez entendiendo lo necesario que era la muerte y encontrando los pasajes en el Antiguo Testamento que hacen referencia a la necesidad de la muerte del Señor Jesús, pues digamos que el punto máximo para encontrar al Mesías en el Antiguo Testamento sin duda es Isaías 53, cuando se muestra a un hombre que está siendo entregado, que está siendo despreciado. Dice en el versículo 3 de Isaías 53: fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentando en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Y aquí es cuando las piezas empiezan a embonar. Isaías está describiendo en el futuro el rechazo, la muerte del Señor y la necesidad de que éste fuera ese Mesías. Y quizás en ese momento no dice explícitamente el Mesías, pero eso es lo que el Señor Jesús les estaba diciendo a sus discípulos: me es necesario que esto acontezca, me es necesario que esto acontezca. Y eso, hermanos, es el meollo del Evangelio, la necesidad de un sustituto. ¿Por qué de un sustituto? Si nosotros regresamos brevemente a este ejemplo del perdón de pecados, en el que el Señor se pone como que el Hijo del Hombre tiene la autoridad para perdonar pecados, no solamente se está adjudicando una posición de divina autoridad, sino de poder ponerse en los zapatos de esa expiación que se necesita para perdonar. En el Antiguo Testamento se necesitaba un cordero, y se hace referencia a ese cordero. Cuando el Señor Jesús dice: el Hijo del Hombre tiene la autoridad de perdonar pecados, no lo hace simplemente para anular la ley,
del Antiguo Testamento que decía es necesario que haya un sustituto que se le llama expiación. Esa expiación es el sustituir la culpa por alguien más. Cuando el Señor Jesús está diciendo me es necesario padecer, lo que está diciendo es yo me voy a encarnar en ese cordero para que ustedes sean perdonados, no nada más porque yo lo digo, sino porque yo me voy a encarnar en ese cordero para ser sacrificado. Y eso, hermanos, es el Hijo del Hombre revelando su verdadera identidad como el Mesías. Ahora bien, ¿por qué hemos estado hablando de esto? Si nuestro siguiente punto es analizar cuál es la causa de Cristo, cuál es la causa de Jesús. En los versículos que estábamos leyendo en Mateo, lo que veíamos es que Jesús dice, serán odiados todos por mi causa de mi nombre. La pregunta es, hermanos, nosotros como cristianos, ¿somos odiados por todos? No, no somos odiados por todos. Yo no veo que hace falta algo más. No nada más es decir, soy cristiano y todos me odian y me hago la víctima todo el tiempo porque soy cristiano. No. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús, regresemos a esos ejemplos que hemos estado diciendo, después de que los manda a predicar, el Señor Jesús todavía tiene otros episodios con los discípulos, ya le dice, ya tuvieron esa conversación en la que Pedro le descubre su identidad, tú eres el Cristo. Y en Juan capítulo 7, el Señor Jesús les dice lo siguiente. De los primeros versículos dice que él no quería ir a Jerusalén porque procuraban matarle, sí, porque ya había, como habíamos dicho, todas las declaraciones públicas que él hacía respecto del Hijo del Hombre, lo único que hacían era escandalizar a los religiosos judíos de la época. Y en el versículo 6 de Juan 7 les dice, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, pero el tiempo de ustedes es siempre oportuno. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero me odia a mí, porque yo doy testimonio de que sus acciones son malas. Ahí es cuando empieza a brotar la causa de Cristo, cuando el Señor Jesús está empezando a confrontarnos con nuestros pecados a nosotros. Ahí es cuando está la causa de Cristo. No nada más es ir y predicar, el Señor te quiere, sí, pero odia lo que has hecho. Y eso fue lo que le ocurrió, por ejemplo, a Juan el Bautista. Juan el Bautista no le predicó directamente a Herodes sobre el Mesías o sobre el arrepentimiento adecuado a través de la sangre sustituta del Mesías que vendría. Simplemente le dice, a ti te es ilícito tener a esa mujer por esposa. Y eso le molestó muchísimo. Y de algún modo ese es un común denominador entre nosotros y Cristo, porque si bien nosotros no podemos morir como Él murió para expiar la culpa de nadie, pues sí, estamos llamados a explicar por qué una persona se encuentra en pecado. Ese es nuestro llamado, explicar por qué una persona se encuentra en pecado. Y tendríamos que explicarle, tal vez tendríamos que sentarnos y explicarle la naturaleza del pecado desde los 10 mandamientos e ir recorriendo poco a poco toda la historia de la palabra de Dios. ¿Dónde más vemos la causa? Veíamos que la causa del Señor Jesús era lo que Él consideraba necesario. Lo que Él decía como necesario es que Él tenía que padecer. Eso es lo necesario. Eso no puede cambiar. Eso no es negociable. ¿Por qué digo esto? En el versículo 22 dice, serán odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Cuando nosotros vemos esta frase, nosotros podríamos pensar, ¿cuál es el contexto? Bueno, muchos de los que nos han instruido para localizar cuáles son las reglas para interpretar la palabra de Dios, nos han hablado de ciertos principios, nos han hablado de la gramática, de cómo se debe ocupar el sentido literal o literario del texto y su contexto histórico. Y nosotros podríamos decir, bueno, ¿cuál es el contexto aquí? Pues los manda a predicar y les predice que van a ser rechazados, es decir, que habrá persecución.
Primera pregunta, ¿estamos seguros de que ellos experimentaron persecución en esta primera misión a la que fueron enviados de parte del Señor Jesús? Aparentemente no. ¿Por qué? Porque se nos narra tanto en Lucas, se nos dice que cuando ellos regresaron gozosos. Le dijeron: Señor, no solamente predicamos, sino hasta los demonios se nos sujetan, y estaban emocionados. Y bueno, obviamente no había ocurrido todavía ese evento en el que no pudieron expulsar a aquel otro muchacho mudo endemoniado de quien les hablé hace unos minutos. Pero estaban emocionados y no habían sufrido. Entonces podríamos decir que el sentido de esta frase, el que persevera hasta el fin será salvo, implica nada más que ustedes, si logran sobrevivir ese momento, entonces pues simplemente están a salvo. No. No sé si me explico en esto. Voy a tratar de replantearlo en este momento. Es esta frase: el que persevera hasta el fin será salvo, únicamente para hacer mención que si ustedes logran sobrevivir de eso, son salvos de ese evento en particular. Nuestra primera aproximación sería un no. Por desgracia, hermanos, estos versículos que estamos estudiando han sido motivo de debate pues entre los más queridos pues teólogos y predicadores que nosotros mismos estimamos y que algunos, bueno, no los conocemos personalmente, pero los hemos seguido en sus predicaciones y han llegado a conclusiones distintas. Por ejemplo, una de ellas explica que todo esto tiene que ver, digamos que el primer debate se centra en el versículo 23, cuando dice: huyan a la otra ciudad, porque a la verdad les digo que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Entonces permítanme hacer un pequeño paréntesis. Por un lado ya vimos la identidad del Hijo del Hombre, la causa de Jesús, que no es otra más que la causa del Mesías, y lo que ahora queremos entender es qué quiere decir el Señor Jesús cuando dice el que persevere hasta el fin será salvo, por un lado, y queremos entender a qué se refiere hasta que venga el Hijo del Hombre. Son dos verdades que podríamos englobar en temas separados. Por un lado, ya se nos ha predicado en muchísimas ocasiones, y los que ya hayan tenido contacto con el cristianismo seguramente han oído hablar de que la salvación es por gracia, es por fe. Esto es no de nosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie ¿qué? Se gloríe. Pero el Señor está diciendo aquí enfáticamente: el que persevera hasta el fin será salvo. ¿Dónde embonan esas dos verdades? Bueno, la única manera en la que puedo explicarlas es de la siguiente manera. Cuando el Señor Jesús los envía a predicar, les envía a predicar el evangelio del reino de Dios, que el reino de Dios se ha acercado y que se arrepientan. Y el arrepentimiento, hermanos, es el fundamento. Obviamente el fundamento, nosotros hemos escuchado en otro tiempo que el fundamento es Cristo, en otros pasajes se nos dice que el fundamento es Cristo, pero antes de llegar a la base, a los cimientos, ¿qué es lo que puede observar una persona cuando llega a una construcción? Pues no son los cimientos, lo que observa es la arquitectura de lo que está arriba, la estructura de arriba. Ya después, si nosotros nos interesamos, pues ya preguntamos: oye, préstame los planos para que yo vea cómo está fundado esto. ¿Qué quiero decir con esto? La salvación por fe es la cara de una moneda. Y la salvación de la perseverancia de este versículo es la otra cara de la moneda. Es la misma moneda mostrando sus dos caras. ¿Y por qué es necesario esto? Bueno, en incontables, sí se pueden contar, en todas las ocasiones que nosotros estemos estudiando al Señor Jesús, nos vamos a dar cuenta que Él hace mención a las obras como algo imperativo. Por ejemplo, en Juan 15, cuando están hablando de los pámpanos, y Él se ve a sí mismo en esta metáfora como: yo soy la vid y ustedes los pámpanos, y aquel pámpano que no dé fruto será ¿qué? Arrancado y echado al fuego. Pero también en esa metáfora, en esa figura, dice que de los frutos de los
de los pámpanos que sí dan frutos, dice, esos se podan. Entonces me puse a pensar, ¿cuál es la diferencia entre arrancar un pámpano que no da fruto y podar las ramas? Porque al final del día, cuando hablamos de los pámpanos y hablamos del sarmiento, dice ahí la figura, yo soy la vid, es decir, la planta, la raíz, el tallo principal, y ustedes son los sarmientos, las ramas. Y les dice, si ustedes no dan frutos serán, ¿qué?, arrancados y echados al fuego. Y muchos han ocupado esa metáfora para explicar que si uno no da frutos, bueno, significa que uno nunca fue cristiano. Y creo que hay veces, hermanos, de hecho esa es una conclusión de una doctrina que se llama la perseverancia de los santos. Es una doctrina que nos invita a no desmayar y que los frutos son tan importantes que si no damos frutos, es como si nunca hubiéramos creído. Si ustedes recuerdan, cuando el Señor Jesús en ese sermón del monte Sierra dice, no todo el que me dice Señor será salvo, sino el que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre. Y les dice a estas personas que según tenían frutos, les dice, nunca os conocí, apártense de mí. Ahora bien, ¿nosotros tenemos la habilidad de ver los frutos de las personas como el Señor? No, ese es el problema, que nosotros creemos que tenemos la habilidad de andar detectando los frutos. Tú no tienes frutos, tú no eres salvo, y ese es el problema con nosotros. Y simplemente debemos de tener mucho cuidado de cómo hacemos juicio. El Señor Jesús no prohíbe hacer juicios. En el mismo Juan él dice, no es que no puedan hacer juicios, sino que tienen que hacer juicios ¿qué? Justos. Tienen que poner las cosas en perspectiva, todas y cada una de ellas. Todos tenemos la habilidad de pensar, todos tenemos ese don. Obviamente, muchos decimos, se necesita el Espíritu Santo para entender y discernir las cosas espirituales. Pero nosotros sabemos en qué momento entra el Espíritu en cada persona. No lo sabemos. Y es ahí donde entra nuestra fe. Nosotros no podemos ver la fe de una persona. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver y qué es lo que sí juzga el hombre todo el tiempo? Lo que el hombre juzga todo el tiempo son las obras de los demás. Así es como nosotros juzgamos a los demás. Y si bien, hermanos, el juicio, con lo que nosotros ya a lo mejor con la información que ya hemos tenido antes podemos decir, somos salvos por la fe, ¿ok? Significa que somos salvos por la fe, pero el juicio, hermanos, el juicio que tenga tanto un incrédulo como un creyente cristiano, no es por la fe. El juicio es en base a las obras que nosotros tengamos. Y ahí es donde está la perseverancia. Entonces debemos actuar, hermanos, como si la salvación dependiera de lo que hacemos, pero teniendo en cuenta que no somos nosotros los que lo arrancamos desde el principio. Y cuando digo arranque me refiero a empezarlo, a activarlo. ¿Quién fue el que provocó ese conflicto en nosotros? En algún momento alguien dio la pauta. Cuando el Señor Jesús sanó y salvó a estas personas, por ejemplo, al paralítico, lo sana de su parálisis, pero le dice, tus pecados te son perdonados. Entonces, cuando nosotros vemos el que persevera hasta el fin, este será salvo, pues no debemos de desecharlo. Debemos buscar al Señor día tras día, tratando de resolver los problemas que el Señor nos pone, buscando esa perseverancia y esa causa. Ahora, permíteme darles un ejemplo. Los ejemplos de todo esto que estamos mencionando es el versículo 21. Y la verdad me costó mucho trabajo enlazarlo, porque si yo quitara el versículo 21, la verdad yo no vería mucho cambio en el digamos que en las palabras que da Jesús. Pero yo creo que sí nos lleva a un ejemplo a ejemplos interesantes. Dice, el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. Cuando yo pienso, vamos a decir,
bíblicamente, ejemplos bíblicos de hermanos que mataron a sus hermanos, ¿cuál es el primero que se nos viene a la mente? Caín. No tenemos que llegar tan lejos. Pero antes de que Caín cometiera ese delito, esa transgresión contra su hermano, el Señor ya había maldecido la tierra y le dice a Adán en Génesis 3, por tu causa, es decir, ¿cuál es la causa de Cristo? Que escuchen lo que Él hace por ellos en sustitución por lo que tienen que pagar ustedes. ¿Cuál es la causa del hombre? Pues estar desobedeciendo, esa es nuestra causa. La naturaleza del hombre es la desobediencia y eso ocurre desde Adán. Cuando el Señor le dice a Adán, esta tierra es maldita por tu causa, frases más tarde les dice, y esta tierra lo que te va a dar son espinos y cardos, y con el sudor de la frente, pues atravesarás ¡ah! Harás el peregrinar de tu vida por esa tierra, cosechando algunas veces espinos y cardos. Y para no cosechar espinos y cardos, ¿qué es lo que tiene que hacer el hombre? Pues trabajar la tierra, quitar los cardos, quitar los espinos y volver a empezar. Ahora bien, fíjense cómo el Señor, también Él en su mentalidad bíblica, cuando está explicando en ese capítulo 7 del Sermón del Monte que ya estudiamos, le dice, pero de ustedes, hablando de un árbol bueno o de un árbol malo, les dice, de un árbol bueno, o de las uvas, de la vid, ¿salen qué? ¿Salen espinos? Dice, ¿salen uvas de los espinos? No. ¿Salen higos de los cardos? No. Entonces la pregunta es aquí, hermanos, cuando nosotros vemos la tierra te va a producir espinos y cardos, y cuando el Señor nos confronta, tú das espinos y cardos, examínate. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, examinarnos. ¿Qué fue lo que pasó con Caín? Pues no se examinó, no quiso ponerse a trabajar. Cuando hablamos de las obras, de esta perseverancia que se necesita a lo largo de la vida, de aceptar la corrección, el Señor en persona, a través de esa voz milagrosa, le habló a Caín y le dijo, ojo, bueno, no, parafraseando, pero le dice, el pecado está a la vuelta. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. El pecado está aquí en el hombro, susurrándonos lo que es más sencillo para nosotros, lo que es más egoísta para nosotros. La molestia de Caín está fundada, hermanos, no tanto en que su ofrenda fuera, que no tuviera valía, o que el hecho de que Abel lleva un cordero y él lleva plantas, no tiene que ver con eso, sino con el esfuerzo que él había entregado. El Señor se había percatado de que hubo un esfuerzo muy poco, y eso, hermanos, provoca que nos enojemos con el prójimo, que nos moleste lo que el otro hace. ¿En qué? En su trabajo, en la perseverancia. La perseverancia de los demás nos molesta, y esa es una verdad. Ahora bien, ese es un ejemplo que se me ocurre. No es el único, podríamos mencionar muchos. Cuando, por ejemplo, dice, y el padre entregará al hijo a muerte. En el Antiguo Testamento, hermanos, ¿cómo era que los padres comúnmente entregaban a muerte a sus hijos y que eso les acarreara juicio a Dios, incluso para destruir la nación entera de Israel? Si ustedes recuerdan, muchas veces se habla de que Dios, a través de los profetas, les llama la atención a los reyes diciendo, tú has entregado a tus hijos a Moloc. ¿Quién era Moloc? Pues era el dios de esos Baales, y el Moloc era un toro, no era una estatua, era un monumento, digamos, era un becerro, un toro hueco, como si fuera un asador, y lo que hacían era meter bebés y los quemaban.
y eso era Moloc. Y yo sé que hablar de esto en estos términos puede causar, ¿de qué estás hablando? Un segundo nada más, hermanos, y ahorita lo vamos a descubrir. En nuestros tiempos no se sacrifican hijos de esa manera. Bueno, si vieron las noticias de lo que está pasando en Medio Oriente, pues ya sabrán lo que sí puede hacer el hombre cuando está enojado. Pero también el hombre puede hacer cosas semejantes a esta cuando ve que su comodidad se puede ver comprometida. Aquí, por ejemplo, en Occidente, hermanos, nosotros no sacrificamos a los bebés, pero los bebés sí son abortados. El cristiano, hermanos, tiene la responsabilidad de sentarse con las personas que están en esos dilemas, de explicarle que es mejor que su vida sea difícil teniendo a un hijo, porque la vida va a ser difícil, obviamente, teniendo a un hijo, adicional a lo que tenían, lo que sea. Sí, la vida va a ser difícil, pero se puede convertir en una bendición si se trabaja en ello, porque al Señor no le gusta eso. Y el Señor, pues, obviamente, cuando me toca a mí hablar de esto, pues también me veo en un futuro y digo, tú puedes ser una persona que esté en ese dilema. Y eso no lo debemos de descartar. Podemos ser nosotros mismos. ¿El Señor puede obrar en todos esos ejemplos? Sí. Ahora, muy bien, el último ejemplo. Y los hijos se levantarán contra los padres. Nuestro último ejemplo aquí para embonar la necesidad de lo que es comprender la perseverancia de nuestra fe en obras, la vamos a encontrar en Ezequías, hermanos. Cuando Ezequías empieza a gobernar, se nos narra en Segunda de Reyes 18, se nos dice que Ezequías tenía 25 años. Se nos narra que dentro de sus primeros 4 años, si ustedes recuerdan, la nación de Israel ya se había dividido desde 120 años después de que iniciaron los reyes en Israel, con Saúl, con David y con Salomón, se divide el reino y se forma el reino de Judá y el reino del norte que preservó el nombre de Israel, pero eran 10 tribus. Cuando Ezequías empieza a reinar en el sur, lo que ocurría en el norte era una inminente destrucción total del reino del norte, y a Ezequías le toca, si no presenciar, al menos enterarse de lo que estaba ocurriendo. El imperio asirio sitia la ciudad de Samaria, pasan 3 años y la conquistan, y cae el reino del norte, a los 4 años de haber empezado el reino de Ezequías. Si ustedes, de Ezequías se dice que él empezó a destruir todos los lugares en donde no se adoraba al Dios de Israel, sino donde se adoraban otros dioses, los empezó a quitar. Empezó a hacer una limpieza, pero una limpieza profunda. Ahora, se nos dice que Ezequías reinó por 29 años, casi 30, 29. Cuando llega su año 14, se dice que llega finalmente, pues si ya habían conquistado los asirios el reino del norte, pues ¿qué es lo que sigue? El reino del sur. Para cuando pasan 14 años del reino de Ezequías, pues empieza a anunciar y empiezan a conquistar las ciudades del norte de Judá, empiezan a ser tomadas por los asirios, empiezan a conquistar los asirios y empiezan prácticamente a ir sitiando, a ir acorralando a Jerusalén. En el capítulo 20 de Segunda de Reyes, y esto es interesante, hermanos, porque estos capítulos de Segunda de Reyes 18 al 20 están casi replicados a su total exactitud en Isaías 37 y 38. Prácticamente las mismas palabras. Pueden variar algunas, con excepción de lo que leyó el hermano Ricardo, esa carta de Ezequías. Cuando él escribe esa carta, lo que había ocurrido es que mientras lo estaban sitiando, pues él cae enfermo.
Él cae enfermo y a través del profeta Isaías le dice: Ezequías, te vas a morir, así que deja tus asuntos en orden. Y Ezequías, en una profunda tristeza, pues se nos narra que pues durmiendo él le dice al Señor: tú me has visto mi integridad, has visto lo que yo he hecho, ¿qué tengo que hacer? Y momentos más tarde de que ya está prácticamente de salida Isaías, le dice el Señor: voltéate y regresa y dile a esto a Ezequías, que su oración ha sido escuchada. Y regresa Isaías y le dice al rey Ezequías: el Señor ha escuchado tu oración y te ha concedido 15 años más. 15 años más de estar herido herido. Yo no sé si 15 años sean suficientes, pero lo que sí sabemos es que pues estaba por empezar Ezequías sus 40 cuando cae enfermo y se le concede años adicionales. Y le dice el Señor: he escuchado tu oración, se ha escuchado tu oración en el cielo, y no vas a caer a manos de Sennacherib. Si no mal recuerdo es el nombre, ¿verdad? Sennacherib era este rey que de Asiria, que lo estaba acorralando para conquistarlo. Dice: no serás conquistado, y él regresará por donde vino. Cuando pensamos nosotros una vez más en la causa de Cristo, en la causa del Mesías, fíjense nada más lo que ocurrió como preámbulo. Todo esto es el contexto de la vida de Ezequías. Se está acercando el ejército de Asiria, él cae enfermo, y de repente llegan generales de Sennacherib y se paran delante de las puertas de Israel, y no les hablan en lengua aramea, sino que les hablan en lengua judía, y les dicen: a ustedes Ezequías los ha engañado a todos. Les ha dicho que el Dios de Israel los va a sostener, que los va a librar, pero ese Dios, ni ningún otro Dios hasta ahora ha hecho nada por todos los reinos que nosotros hemos conquistado. Y esas eran palabras del general de Sennacherib, diciéndoles: ustedes están perdidos. Así que mejor, pues ya ríndanse, ya, no le hagan caso a Ezequías. Abandónenlo, déjenlo. Y el Señor le dice en estas palabras en el capítulo, voy a leer algunos versículos que son para mí pues muy, muy importantes. Dice: no temas por las palabras que has oído, con las que los criados del rey de Asiria me han blasfemado, hablando Dios a Ezequías. Y en la oración de Ezequías le dice: y ahora, oh Señor Dios nuestro, líbranos, te ruego, de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, oh Señor, eres Dios. Esa, hermanos, es la causa también de Dios, la causa del Mesías, que ellos sepan que solamente el Señor es Dios. Y le responde esta palabra, dice: esta es la palabra que el Señor ha hablado contra él, es decir, contra Sennacherib. Y le hace una pregunta a Dios, una pregunta hipotética, porque está registrada, pero el Señor no tuvo esa conversación con Sennacherib, sino que la tuvo y digamos que una contestación a las palabras que ellos hacían a las puertas de Israel. Le dice: ¿y contra quién has alzado la voz y levantado con orgullo tus ojos? Y escuchen con atención, hermanos: contra el Santo de Israel. Contra el Santo de Israel. Y este Santo de Israel es una mención al Mesías también. Es una manera, si no mal recuerdo, era Kadosh. Es una palabra hebrea para hacer mención al Santo de Israel. El Santo de Israel, en primera instancia, es Dios mismo. La identidad del Mesías no nada más es, hermanos, el poder de obtener algunos
atributos divinos y se acabó. No. La identidad del Hijo del Hombre es la autoridad divina. ¿Qué fue lo que ocurrió? Se nos dice que a la noche, cuando todos se fueron a acostar, cuando todos se fueron a dormir, tanto en el reino de Israel como el campamento de Asiria, que viene el ángel de Jehová y comete, pues destruye por completo el ejército de Asiria, 185,000 hombres. ¿Podríamos tomar eso como literal? Se los dejo a ustedes. En la cuenta que van ahorita en la guerra que está empezando, y que el Señor nos conceda a esta generación el poder remendar el camino de lo que no hemos hecho, porque si algo pasa allá, hermanos, algo va a pasar aquí también y nos va a tocar. Cuando ven que sus ejércitos están destruidos, pues no le queda otra a Sennacherib más que retirarse. Y se nos dice, si ustedes tienen la versión de las Américas, ahí en el capítulo 19, versículo 37, que es el último versículo con el que se cierra, digamos, esta pequeña historia, se nos dice que mientras Sennacherib dormía en la casa de su Dios, estaba en la casa de su Dios, quizá pidiendo, oye, pues algo pasó, restitúyeme mi ejército, yo te prometo que voy a ser más fiel a ti. ¿Quién sabe lo que le estaba diciendo a su Dios? Dice, Adramelech y Sarazer lo mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, y su hijo Adón reinó en su lugar, es decir, fue asesinado. En la Reina Valera se nos dice que estas dos personas fueron sus hijos. En Segunda de Crónicas se nos dice también que fueron sus hijos. Y estamos hablando de que los hijos, ¿qué? Entregarán a muerte a sus padres. Ahí es donde puedo hacer el enlace entre esta historia. ¿Cuál es nuestra moraleja de todo esto, hermanos, para esta mañana? ¿Cuál es la enseñanza de todo esto? Si bien nosotros no sabemos exactamente el tiempo en el que el Hijo del Hombre regresará, porque ese es digamos que la frase a la que hace mención, no terminarán ustedes de predicar en las ciudades de Israel hasta que yo regrese. Si bien no sabemos exactamente cuándo es ese momento, porque no hay mucha información al respecto, porque en muchas ocasiones, por ejemplo, si ustedes así rápidamente, si recuerdan cuando vimos al apóstol Juan, cuando Edgar nos explicaba que le dice el Señor Jesús tanto a Juan como a Pedro de qué muerte iba a vivir, y se enoja a Pedro y le dice, ¿y por qué él? Y le dice el Señor Jesús, ¿y tú cuál es el problema contigo? Si él permanece aquí, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Qué quiero decir con esto? En muchas ocasiones el Señor Jesús no les respondió a sus discípulos las preguntas que ellos querían escuchar. También el hermano Edgar nos estaba haciendo mención respecto al reino, cuando en Hechos capítulo 1, cuando está ascendiendo el Señor Jesús, lo despiden. El Señor Jesús se levanta, después de que fue resucitado, está con sus discípulos unos días y se levanta, y ellos lo ven que se levanta y se va poco a poco y se va desapareciendo en las nubes. Pero antes de que él se desapareciera, los judíos, los discípulos le dicen al Señor Jesús, antes de que te vayas, o sea, ya pasó todo, era necesario que murieras, que resucitaras, ya pasó todo. ¿Vas a traer el reino en esta generación? Esa es la última pregunta que le hacen. Y el Señor Jesús, ¿qué les responde? No les toca a ustedes saber los tiempos. ¿Qué nos enseña entonces esto, hermanos? Si bien no sabemos a qué momento en particular pertenece este versículo, si es a la segunda venida, si vamos a estar vivos o no, lo que sí les puedo decir, hermanos, es que hay dos formas de que nosotros veamos al Señor. Dos formas. El día de nuestra muerte, veremos al Señor. Se lo dice el Señor al que está a punto de morir en la cruz, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Lo vemos en esa historia de Lázaro y el rico. Ellos están conscientes después de la muerte,
Entonces hay dos formas de ver al Señor, o que muramos y el Señor nos llame a su presencia, o que el Señor regrese. No hay más. Entonces, también me gustó esto de que nos explicaba el hermano Edgar. Él decía, el ideal de un pastor es que se quede sin ministerio. Ese es el ideal. ¿Por qué? Porque está trabajando con cada uno y cada uno está asumiendo responsabilidades hasta que su trabajo termine. En estas palabras de estos versículos es un poquito diferente la explicación. Es, el trabajo nunca va a terminar. No vas a terminar de recorrer todo Israel o las ciudades que te toquen. Lo que te va a tocar es, pues, entregar las llaves a alguien más. Por eso les digo, o vemos al Señor en nuestra muerte, y cuando nosotros estemos muertos, pues yo no sé, yo creo que todos hemos, pues, tenido pérdida. Algunos han tenido pérdida más dolorosa que otra por las circunstancias en las que se haya dado. Y uno podría decir, no terminó, había mucho por hacer. Sí, siempre hay cosas por hacer. Y mientras el Señor nos cierre el ciclo de la historia, nosotros tenemos cosas por hacer. Si el Señor te ha dado vida todavía en la circunstancia y trabajo o ministerio que te toque desempeñar, y el Señor todavía te ha dado tiempo, todavía tienes la responsabilidad de resolver tus problemas y de dejar todos los asuntos en orden. Esa es nuestra responsabilidad, hermanos. Sea que el Señor nos llame a cada uno hoy o nos llame cuando nos llame. Sea que Él regrese antes y nos sorprenda. Si llega antes y nos sorprende, queremos que en nuestro caso sea que el Señor nos diga, como les dijo a los judíos, ¿será que el Hijo del Hombre regrese, encuentre fe en la tierra? Si yo regreso, ¿encontraré fe? O tenemos que vernos al espejo y vernos, pues, ese regaño que dice el Señor, es semejante al regaño. Regaño, sí es un regaño. Dice, ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Y eso, hermanos, es en lo que nosotros nos debemos de enfocar. En que el Señor nos observa, en que el Señor, pues, va a tomar en cuenta todas nuestras obras, sean buenas o sean malas. Y ahí, por ahí, el apóstol Pablo también decía que si bien seremos salvos, aunque por fuego, en Primera de Corintios 3 dice, todas nuestras obras van a ser piedras preciosas, metales preciosos o materiales que se queman. Todo eso será puesto delante del Señor y se les prenderá fuego. Serán salvos, aunque por fuego. Entonces, pues eso es lo que podría mencionar sobre estas líneas de esta encomienda que el Señor les da primero a los discípulos y por extensión a nosotros. Pues oremos, hermanos. Señor, gracias te damos por esta mañana. Gracias por el tiempo y la atención pues de todos mis hermanos a lo que traté de explicar, Señor. Si hay más por resolver, Señor, pues tú pon el tiempo, pon los corazones. Dispón, Señor, que nuestra voluntad esté, pues, entregada a ti, Padre. Que tengamos a bien escuchar para resolver problemas. Y te rogamos, Padre, por, pues, todo lo que ha acontecido, todo lo que tengamos que hacer, Señor, a dónde nos envíes tú, nuestras responsabilidades, pues ayúdanos a ser responsables. Ayúdanos a dar la cara, a no escondernos, a querer perseverar, a perseguir tu nombre, a buscar esa fe, a entenderla, a procurarla y a no olvidar, Señor, que tú tienes la autoridad, pero tuviste la sencillez y el valor de encarnarte y de ser el sacrificio de expiación por nosotros. Guárdanos, Padre. Te pedimos también por los que no están aquí. Te pedimos por nuestros familiares. Te rogamos por nuestros amigos, nuestros conocidos de tiempo atrás, Señor, nuestros hermanos en la fe.
y toda la Iglesia Universal que está enfrentando, Señor, pues el gran dilema, Señor, en vísperas de esta guerra. Te rogamos esto, por Cristo tu Hijo. Amén. Pues creo que con esto se cierra.